Buenos días, colchoneros. Bueno, la noticia saltaba ayer, principalmente en el canal de Uría, con la salida a la luz de los números de las cuentas anuales de Atlético de Madrid correspondientes a la temporada 24-25. Ya sabéis que el año contable, el ejercicio económico del Atlético de Madrid, va de 1 de julio a 30 de junio. Y a cierre de temporada presentaba unas pérdidas, y vamos a poner esto entre paréntesis, de 6 millones de euros. ¿Por qué digo vamos a poner esto entre paréntesis y además en hielo o en cloroformo, donde queráis ponerlo? Porque son informaciones que no son completas, en tanto en cuanto ya hemos hablado hace poco en el vídeo que dedicamos al tema Apolo, que el Atlético de Madrid anda en una estructura societaria que no se queda en Atlético de Madrid Sociedad Anónima Deportiva. Hay sociedades para el tema del estadio, hay sociedades para el tema de la ciudad del deporte. Ahí está el Atlético San Luis, está el Atlético Ottawa, está una sociedad exclusivamente para los eventos del estadio, es decir, los conciertos principalmente, pero también gente que alquila el estadio para sus eventos. Esa sociedad va por otro lado y, por lo tanto, estas cuentas solo corresponden al ámbito del fútbol y de las distintas categorías que tenemos en el Atlético de Madrid. Y da 6 millones de pérdidas, ¿vale? Si tú vas a buscar las cuentas del Atlético de Madrid, lógicamente pues no están presentadas, no están disponibles, pero llegan a Rubén Uría. Rubén Uría las obtiene, lógicamente, no porque se haya puesto un sombrero y una gabardina y se haya llevado con una cámara de fotos, haya obtenido la primicia escondiéndose en las oficinas del Metropolitano. Lógicamente hay alguien que se las ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa con estas cuentas? Que el tío que te las pasa también te las explica. Y si tú esa explicación que te dan, que es la oficial, vamos a ponerla entre comillas, pues ni siquiera tienes la menor intención pues de cuestionarla, de mirar más allá de lo que te están diciendo, pues estás diciendo cosas que son inexactas, por llamarlas de una manera sin pasar un poquito de la raya, ¿no? Vamos a decir que son informaciones inexactas. Porque tú estás contando una historia que no hay que ser un genio, ¿eh? Yo, aquí hay colegas, amigos, compañeros que en los comentarios me decían, joder, ¿cómo te gustan los temas económicos? ¿Cómo, qué bien te lo pasas bomba? Digo, claro, es que es mi trabajo. Entonces, está mi trabajo, que son los temas, la economía, los temas económicos, el análisis financiero, el análisis de cuentas, el peritaje judicial y la administración judicial, que es lo que yo hago, y luego está lo que es mi vicio, que es el fútbol. Mezclamos todo y son las dos cosas de las que sé. Y por eso me gusta hablar de fútbol por un lado y de temas económico-monetarios, y de cuentas faltaría más por otro. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí lo que me cuenta ayer Uría no me cuadra en absoluto, ¿no? Primero, los 6 millones de pérdidas son el fruto de la maldita ley que gobierna el fútbol, que es el tema del fair play financiero, ¿no? El límite salarial y todas las vainas que empujan a que los clubes intenten llegar al punto de equilibrio contable en cuanto a ingresos y en cuanto a gastos, ¿no? Al punto de equilibrio, ¿por qué? Porque a mí mi límite salarial es, quitando mis gastos de gestión y sumando mis ingresos, lo que quede. Es decir, yo tengo mis ingresos, mis gastos de gestión, y el resto, es decir, hasta el último céntimo me lo puedo gastar en el límite salarial. Hasta el último céntimo que ingreso. Ni uno más, pero ni uno menos. Así que nos ponemos en ese punto de equilibrio tan peligroso si se estropea la lavadora, porque entras en pérdidas ya, porque si tú ya presupuestas quedar a cero, porque es lo que te permite la liga para fichar, no te dice, bueno, calcula a ver si pueden llegar otros ingresos, a ver si tal, mira, a ver, hazlo lo mejor posible para tu sociedad. No, te dicen que tú puedes gastarte exactamente todo lo que ingresas. Y ese es tu límite salarial. Y ahí tienden todos los equipos, y lo hemos visto con las cuentas del Madrid, lo hemos visto con las cuentas del Barcelona, lo hemos visto con las cuentas del Atlético de Madrid, y porque no hemos mirado más cuentas, pero van todas más o menos al mismo sitio. ¿Qué es lo que pasa? Que esos 6 millones de pérdidas nos cuenta Uría, que con tranquilidad el club nos explica que se deben a que el Atlético de Madrid no pasó la primera fase del Mundial de Clubes y que estaba presupuestado pasar esa primera fase y que ahí estaría
el quedarse prácticamente en el cero y no tener pérdidas, ¿no? Que es, por un lado, si esto es cierto, hay que ser un insensato para presupuestar quedarse a cero, y por otro lado, hay que hacer las cosas muy mal para presupuestar que un mundial cuyos ingresos y cuyo devengo, que el principio del devengo es lo que en contabilidad debe imperar, cuyo devengo ya corresponde a la temporada 25-26. Ya estamos en julio cuando termina el mundial, y ya ese dinero que tú puedes recibir, ese dinero que tú tienes que facturar, oiga, he llegado a tal fase, he ganado tantos partidos, me debe usted tanto, esa factura es de julio. Ya corresponde al ejercicio 25-26, con lo cual yo dudo muchísimo que existiera un presupuesto respecto al mundial y que estuviera reflejado en los presupuestos de la temporada 24-25 cuando el mundial termina y se factura en la temporada 25-26, porque ya es julio y porque os recuerdo una vez más que a 30 de junio termina en la temporada y por lo tanto el ejercicio contable de los clubes. Entonces, ¿por qué se está diciendo esto? ¿Qué incidencia tienen estos 6 millones de pérdida? ¿Por qué nunca nos hablan de las cuentas consolidadas de todas las sociedades para ver cómo está realmente el patrimonio del Atlético de Madrid y todo lo que rodea y todos los negocios que rodean al Atlético de Madrid, ¿no? Los eventos, conciertos, lo que sea que organice la empresa que sea en el estadio y que pague por ello, el Atlético San Luis, el Atlético Ottawa, el estadio, la ciudad del deporte, en fin, todas estas cosas, porque sobre todo sabemos que la ciudad del deporte sigue en déficit. ¿Y por qué? Porque hay que construirla, porque se necesita financiación, se necesitan casi 800 millones extras y de ahí viene Apolo. Y una vez que entre Apolo, los 6 millones estos de pérdidas son una anécdota, pero ¿por qué una explicación tan peregrina como y tan oficial y sin cuestionar? Porque yo os he dicho muchas veces que un programa como el de Uría, con 30 y tantos mil seguidores en Twitch, del Atlético de Madrid, es absolutamente necesario, teniendo en cuenta que la prensa es absolutamente madridista, absolutamente partidista, y que además ni lo esconden a la hora de perjudicar al Atlético de Madrid, beneficiar al Real Madrid y atacar a cualquier sea que club que moleste al Madrid, ¿no? Una vez dicho esto y dicho que ese canal es absolutamente necesario, debemos observar ese canal con crítica. No podemos creernos todo lo que es la versión oficial del club, que es al fin y al cabo lo que te está contando Uría, porque a Uría toda esta información que puede dar unos días antes que los demás le viene del club. Y cuando te viene del club, tú no muerdes la mano que te alimenta, lógicamente. Y entonces está muy bien que exista el programa, está muy bien que se hable del Atleti 3 horas todos los días, pero hay que ser un poquito críticos y hay que observar un poquito más allá. Y si te das cuenta de que te están hablando de que hay presupuestado un ingreso que corresponde al año siguiente, que corresponde a la 25-26, porque el Mundial termina bien entrado julio, que ya es la 25-26, y por lo tanto antes de que termine no le puedes facturar tus ingresos a la FIFA, en este caso, no la UEFA, porque el Mundial... Pues lógicamente es imposible que tú esperes recibir dentro del periodo del ejercicio 24-25 ni un solo euro en ingresos por parte de este mundial, ¿no? Por mucho que tú los tengas puestos donde te dé la gana. Estaría mal contabilizado por un lado y sería una insensatez, como he comentado por el otro, depender de un resultado deportivo en un equipo que encima estaba terminando la liga como la estaba terminando, depender de un resultado deportivo para no entrar en pérdidas. Insisto, estos 6 millones de pérdidas una vez que entre Apolo son una anécdota. Son una anécdota porque pondrá el dinero que tenga que poner o, digamos, absorberá estas pérdidas y pérdidas que hay de ejercicios previos por más de 100 millones de euros. Cuidado, que es que el patrimonio neto del club, como ya hablamos, andaba por los 100 y poco millones de euros. Y el capital social en los 40 y tantos. ¿Qué aumento de capital? Y hablamos del cierre 23-24. En el 24-25 tienen que constar los 70 millones de ampliación de capital que se tramitaron el verano pasado, que entiendo que son los que permiten no liquidar el límite salarial ahora que hemos dado 6 millones de pérdidas. Vamos a ver cómo funciona el límite salarial del Atlético de Madrid en el futuro y si rápidamente la operación de compra-venta y la nueva, una vez más, ampliación de capital nos permite no solo no perder límite salarial, sino ampliarlo. Y por favor, en este momento y en este caso, y en esta ocasión no llegar al límite de ponernos en cero y de que esa teórica
ronda de menos que pasamos en el Mundial, resulta que te metan 6 millones de pérdidas. Vamos a ver si somos un poquito menos insensatos a la hora de programar económicamente el club. Pero bueno, no pasa nada. La teoría de Uría a mí no me cuadra. A mí eso de que nos faltan 6 millones por no haber pasado ronda en el Mundial no me cuadra, por lo que os digo. El Mundial pertenece a esta temporada, a la 25-26. Contablemente hablando, me podéis decir que es que era el final del anterior deportivamente hablando. Deportivamente hablando está o en una o en otra o en medio. Eso me da exactamente lo mismo para este caso. Este caso está el principio del devengo. Para contabilizar una factura a la FIFA por tus ingresos de este mundial, tienes que ceñirte al principio del devengo. Y es un mundial que finaliza ya bien entrado julio y que es el momento en el que tú tienes que emitirle la factura a la FIFA o en el momento en el que se realiza este devengo de un derecho de cobro del Atlético de Madrid frente a la FIFA por la participación en el Mundial. Con lo cual, a mí esto como presupuesto del año pasado no me cuadra, porque, insisto, o somos unos piratas haciendo contabilidad o estamos engañando a la gente. Una de las dos. Entonces, yo quiero que escuchéis brevemente esto y me voy a poner además los cascos porque si no me pierdo yo también. Vamos, por favor, a escuchar esto que decía yo en junio, antes del Mundial, cuando yo decía que íbamos a ir al Mundial con Féodor Nadiesky, es decir, que no iba a ir nadie, ningún fichaje para el Mundial. Es clave entender esto. El Atlético de Madrid no ha incorporado a nadie y me consta que tiene dos partes esto, el no incorporar a nadie, tiene dos vertientes. Una es la vertiente de ahora nos va a salir todo más caro, que es una que tiene un 20%, 25%, y el resto es no sabemos, no entendemos, no tenemos el ok de la liga respecto al límite salarial y se ha actuado de una manera precavida sin incorporar a nadie hasta que se cierren las cuentas el 30 de junio y se pueda a partir del 1 dar alguna explicación sobre las cuentas cerradas. Que ahora... Bien, pues esta es la... Perdonadme, aquí aparezco otra vez. Esta es la clave de todo. El Atlético de Madrid, yo os dije con un mes antes, mientras todos los youtubers, los de Twitch, toda la gente os decía, vamos a fichar a 3, mínimo 3, no, 4, joder, pues necesitaríamos 5, ¿qué digo? 5, 6, para ir al Mundial y pelear el Mundial. Y yo, que soy la urraca de turno y que tenía una información bastante contrastada, yo os venía diciendo, podéis ver este vídeo y anteriores, en los cuales yo os venía diciendo que el Atlético de Madrid no iba a incorporar absolutamente a nadie antes del Mundial y que si acaso a Baena, o sea, como muchísimo a Baena, pero que en teoría el Cholo había aceptado el hecho de no incorporar absolutamente a nadie y viene dado por el límite salarial. Y también os invito a que veáis, por ejemplo, ya que hemos hablado del programa de Uría. Uría continuamente nos contaba que el club estaba consultando con la liga el límite salarial. Eso lo decía él siempre. Y de paso decía que lo normal es traer 3, 4, fichar, no sé qué, y sus contertulios lo mismo, pues tal vez necesitamos 5, no sé cuántos. Y no te están contando que eso del límite salarial era un no. Al Madrid fue un sí sin ningún sentido, por otro lado, porque no tenía ningún sentido darle el sí a 3 o 4 fichajes, por lo menos 2 hizo. Por lo menos el Inglés y el Huijsen, por lo menos. No sé si Carrera llegó después, pero por lo menos un par de fichajes sí que pudo hacer el Madrid, que no tenía ningún sentido abrirle el límite salarial al Madrid antes de cerrar el ejercicio, el año. Y al Atleti le dijeron que no. Al Atleti le dijeron que no tenía límite salarial. ¿Por qué? Pues porque no andaba en la economía, no andaban las cuentas y los resultados, insisto, estábamos pendientes de ver esos resultados. Esos resultados que se publican hoy se saben prácticamente cuando vas a cerrar año, muchas veces ya estás revisando cómo estás. No tienes que esperar los 3 meses preceptivos para presentar cuentas y para llevarlas al registro mercantil. No tienes que esperar, tú ya sabes cómo has quedado. Yo cuando cierre el ejercicio de mi empresa, yo el 1 de enero yo sé qué resultado tiene mi empresa el 4, el 5, cuando he terminado de meter facturas. En los primeros días de enero yo ya sé que mi empresa ha dado beneficios o pérdidas y luego a partir de ahí pues tienes ciertas estrategias financieras, ciertas estrategias de, por ejemplo, cómo vas a repartir los beneficios, si has tenido beneficios, si tú vas a repartirte dividendos, si lo vas a dejar el dinero en la empresa
porque no te interesa repartirte beneficios, pero te interesa que la empresa que tenga capital y tenga tesorería y lo dejas en reservas. Ya está, pero tú lo sabes perfectamente. Y en este momento, que era ya junio y que iba a terminar el ejercicio, el Atlético de Madrid ya sabía lo que pasaba ahí y ya sabía cómo iba, porque tú sabes cómo va tu empresa, o insisto, o eres un insensato. O sea, no hay más. O eres un insensato que va por ahí al calzón quitado, o sabes perfectamente, mediados de junio, cómo está tu empresa y qué problemas o qué dificultades puedes tener para que el límite salarial te permita la inscripción de jugadores. Y luego, cuidado, que ya en esa época estábamos hablando de Apolo. Es decir, ya se estaba diciendo, no, pues lo que hacen muchas veces en Madrid y Barcelona con sus historias. Aquí el Atlético de Madrid ya estaba diciendo, no, Liga, ahora cuando queramos fichar ya en julio, tener en cuenta que va a entrar Apolo, que va a entrar dinero, otra ampliación de capital, y son cosas que hacen que la Liga le diga, bueno, venga, pues ficha y luego ya veremos. Que con el Atlético de Madrid siempre hemos ido, eso sí es cierto, con luz y taquígrafos, y siempre las ampliaciones de capital han llegado, el dinero ha llegado, los contratos de patrocinio han llegado, y con otros no han llegado las cosas. Y estamos ahora rebobinando, tanto con el Madrid como con el Barcelona. Que el Madrid está, insisto, y hay que tener esto muy en cuenta, está en quiebra técnica, ¿vale? Porque el estadio ha sido una ruina, porque no lo habían presupuestado adecuadamente, porque se les ha ido casi a 2,5 veces lo que tenían presupuestado, y porque ya hablaremos de esto en otro vídeo, ya está Florentino queriendo convertir el club en sociedad anónima. Ya está intentando hacer una especie de participaciones para que alguien compre el 10% de un club que ellos valoran en 10.000 millones de euros. Quieren que entre algún pardillo y se lleve el 10% y el resto para los socios. Ya está él haciendo tejemanejes, porque el club ahora mismo necesita una operación financiera porque está arruinado el Madrid. Y por eso sus fichajes básicamente son los jugadores que se acaban el contrato o que acaban contrato en 1 o 2 años, a los cuales les come la olla desde ya, lo cual es otra cosa absolutamente ilegal, porque tienes a jugadores en otros equipos absolutamente mediatizados al hecho de que en 1 o 2 años van a ir al Madrid gratis. Bien, cierro este paréntesis. Insisto, nosotros hablábamos de que no iba a ir nadie al Atlético de Madrid antes del Mundial, porque no había límite salarial, porque se había consultado con la Liga y la Liga estaba diciendo que nanay, ¿vale? Insisto, esto tiene un motivo, y si lo atáis, y además es que yo os dije en junio, pendientes de cerrar cuentas y de ver cómo quedan. Y no se fichó a nadie para el Mundial. No se fichó a nadie, se empezó a fichar después. Se tenía, digamos, la hoja en blanco de la nueva temporada, del nuevo ejercicio contable y la previsible entrada de Apolo y una serie de historias que hacen que la Liga te permitan, con buena fe, hacer fichajes e incorporar jugadores nuevos. Pero el Atlético de Madrid, para la temporada 24 y 25, que es en la que contablemente podía hacer esos fichajes para deportivamente en la temporada que vosotros queráis, en la 24-25, 25-26 o entre ambas, jugar el Mundial, no se le permitió hacer fichajes. No se le permitió. Y esto, insisto, tenéis mis programas y tenéis los programas de Uría donde os lo dicen de otra manera, que el club está consultando el límite salarial, que está al habla con la Liga para ver a quién pueden fichar y a quién no. Y mientras tanto yo, insisto, la urraca de turno con la verdad, diciendo que no. Claro, la verdad, una verdad de mierda es mucho más chunga de contar y de escuchar que varias semiverdades felices, ¿no? A vosotros os cuentan una verdad feliz y, oye, tan a gusto todos porque tenemos un buen día. Vengo yo con mi verdad de mierda y, joder, ya ha venido la urraca otra vez a contarnos una verdad de mierda. Las semiverdades o las mentiras directamente felices son mucho mejores y por lo menos el día lo pasa bien. Luego ya te llevas el hostiazo cuando el Atlético de Madrid se va al Mundial con 0 fichajes, pero así es la vida. Y yo, como de esto no vivo, ya lo he dicho 100.000 veces, pues puedo permitirme decir la verdad. Y ya os digo que lo que se está contando de esos 6 millones de pérdidas que porque el Mundial no se puede, mentira. Luego es verdad y es cierto que el Atlético de Madrid está facturando más, que ha llegado a los 460 millones, que se prevé que el año que viene se superen los 500. Y yo me pregunto, es una cosa que si lo dije el día que vimos las cuentas del Real Madrid, acordaros, el Real Madrid con 600 millones de euros y luego con 800
y luego con 1.000 y luego con 1.200 siempre saca de rentabilidad el 1,4%. Qué casual, ¿no? Qué cosa más rara. El florentino, el máster de las finanzas, declara una rentabilidad, facture lo que facture, o sea, aunque haya más que duplicado la facturación en 4 años, siempre obtiene una rentabilidad del 1,4%, que es el punto de equilibrio técnico, ¿no? Dices, joder, el genio de las finanzas no es capaz de rentabilizar el hecho de haber pasado de 600 millones a 1.200 y no es capaz de rentabilizarlo. Claro, pues ahí tenéis el truco del almendruco, del límite salarial y de llevar a cero el cash flow de los clubes, ¿no? Los ingresos y los gastos. Y luego habrá alguna vez que investigar y que tirar del hilo de algo que ya en la NBA se ha descubierto, que es donde hay límite salarial, hay trampa. Porque a mí las cosas del Madrid no me cuadran. Donde hay límite salarial, hay trampa. Y en Estados Unidos, en la NBA, ya han descubierto que algunos jugadores cobraban por empresas de los dueños, por otro lado, en concepto de para quebrar el límite salarial, ¿no? Para evadirlo. Bien, aquí, vamos, que esto pasa en el fútbol, eso lo sabe todo el mundo, teniendo en cuenta los clubes a los que nos enfrentamos, tanto en España como en Europa, ¿no? Bueno, y es que hay poco más que decir. O sea, es verdad que se está ingresando más, pero coño, si se ingresa más, rentabilízalo. O sea, el año pasado, con 100, un poco más de 100 millones menos ingresados, resulta que tenemos unos pocos beneficios. Este año ingresamos 100 millones más y tenemos 6 millones en pérdidas. Pues hombre, habría eso, lo mismo que dije con el Madrid, habría que saber rentabilizar esos ingresos que tienes de más, ¿no? Yo creo que, y encima hemos bajado el límite salarial porque se han ido jugadores caros, han venido jugadores que no cobran tanto, nuestra masa salarial ha bajado un poco. No, coño, pues si estamos por ahí haciendo cosas, hemos tenido firmas con patrocinadores, etcétera, el dinero que se pierde, habría que ver un poco qué es lo que está pasando, si es que va todo para las empresas que llevan la ciudad de deporte, si va para otros... otras partes del club, ¿no? Para otros equipos, para filiales, para el femenino, no sabemos qué ha pasado con el dinero. Las cuentas todavía no son accesibles, las tenía Uría y el análisis que hace es el análisis que haría alguien que te quiere vender exclusivamente la parte positiva de todo esto. Incluso las pérdidas tienen una clara razón de ser porque el equipo no pasó de primera ronda en el Mundial, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí este tema y ya veremos más adelante cuando ya las cuentas estén en mi poder, cuando ya sean realmente públicas, cuando no las tenga alguien a quien se las hayan adelantado para que ponga la alfombra roja, pues ya veremos las cuentas y ya veremos a dónde va el dinero, de dónde viene y qué es lo que ha pasado, porque eso yo os lo descifro en 2 minutos y no el esperpento de programa que vi yo ayer diciendo verdaderas barbaridades tanto contables como económicas, salvo y luego llegó uno que era contable y algo dijo, pero no con la claridad ni con la nitidez necesaria, ¿no? Así que estaremos muy pendientes cuando ya sean realmente públicas estas cuentas para mirarlas bien, porque, insisto, la versión oficial a mí, en concreto a mí, no me cuadra. Lo mismo vosotros os la habéis tragado, pero yo a mí, en concreto, insisto, no me cuadra. Ayer terminó la participación de la selección española en la fase de clasificación para el Mundial, sin derrotas, con ese único lunar del empate de ayer, con una selección absolutamente B, con la falta de jugadores como Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, o sea, faltaban un huevo de jugadores de los que muy probablemente serían titulares indiscutibles en la selección, ¿no? No estaba tampoco Lenormand, que suele ser titular indiscutible, faltaba gente, ¿no? Yo quiero hablar de lo que nos corresponde a nosotros, que son los jugadores de Atlético de Madrid, y pienso que podemos, a poco bien que lo hagamos, podemos llevar a 4 jugadores a la selección sin ningún problema, los 3 que han estado, más Lenormand cuando se recupere, ¿no? La participación en el primer partido de Pablo Barrios a mí me pareció excepcional. Hizo unos muy buenos minutos, ofreciéndose con valentía, cogiendo el balón, jugando como él sabe jugar, con desparpajo, acercándose al área, borrando rivales con un solo movimiento del cuerpo, haciendo un partido bastante decente. Baena lo mismo, incluso subiendo un pelín el nivel.
Baena ha hecho 2 partidos realmente buenos. Ayer no salió de titular, pero cuando salió se notó. Cogió la responsabilidad, realizó un tiro que casi mete un golazo. En fin, siempre encaraba, siempre sacaba rendimiento de las jugadas, siempre generaba peligro. Baena tiene que jugar donde juega en la selección, porque esto es como cuando tú juegas a un juego de estos de fútbol online y pones a un jugador fuera de su posición y te bajan el rendimiento un 20%. Yo creo que Baena tiene que jugar en su sitio y dejarnos de zarandajas en el Atlético de Madrid porque da un rendimiento espectacular. Y también me gustó, por qué no decirlo, el rendimiento de Llorente. Llorente ayer demuestra que ahora mismo no hay un lateral derecho en España que esté a su nivel. Carvajal está entre lesiones y que ya tiene una edad, no termina de dar el nivel. Y a mí, Pedro Porro, me vais a perdonar, pero está bastante por detrás de Llorente a día de hoy. Hoy, increíblemente, en la tertulia que venía escuchando antes de Radio Marca, había un foro vikingo diciendo que ahora mismo el lateral derecho debería ser de Llorente. Y yo diciendo, por favor, que vengan los servicios médicos, que ese hombre tiene que tener fiebre o algo grave para decir esto, ¿no? De que le tomen la temperatura inmediatamente porque no me cuadra que se hable también de un jugador de Atlético de Madrid. Y salta otro por detrás diciendo que, joder, no vas a dejar fuera a Porro, hombre, que Porro, no sé qué, hay algunos que no pueden ir a ningún lado sin Porro, por lo que se ve. Porque vamos, la comparación, a mí me vais a perdonar, siendo un lateral decente Pedro Porro, la comparación a día de hoy, yo es que no tenía ninguna explicación que anteriormente no fuera Llorente a la selección. Ahora está en un nivel tal que ya es que es absolutamente imposible dejarle en casa, absolutamente imposible porque está en un nivel estratosférico. Y esperemos que siga así en el Atlético de Madrid, que atinemos también a colocarle donde hay que colocarle para que pueda llegar arriba, porque ayer en el segundo tiempo llegó menos arriba y lo notó España. Y lo notó España. Porque en el segundo tiempo su posición fue más retrasada. En el primer tiempo no hacía más que incorporarse. ¿Qué pasa? Que como nos metieron 2 zarandajas y nos se pusieron ganando el partido, ahí hubo un poquito de ostras, vamos a no subir tan alegremente todos, que cada vez que nos pillan esto es peligrosísimo. Con lo cual, en el segundo tiempo nos quedamos con una versión menor de Llorente, pero en el primer tiempo fue espectacular. A mí me parece que los 4 tienen que ir a la selección y que es de libro, y que el estado en el que está ahora mismo Llorente, el estado en el que está Pablo Barrios, el estado en el que está Baena y el potencial que tiene Baena todavía para mejorar. Y luego en defensa es que no hay mucho en España ahora mismo. Huijsen se ha desinflado, el efecto Huijsen se ha pinchado el globo, se ha visto que no tiene el nivel, a pesar de que en esta concentración se va por lesión a casa. Cubarsí más de lo mismo, ya no es titular en el Barcelona, ni titular indiscutible. Y Laporte, pues es Laporte, es un buen defensa, pero fijaos ya la edad que tiene. Es que hay muy poco para discutirle la titularidad de Norman en la selección. O sea que para mí fundamental. Yo creo que, si no me equivoco mucho, iremos con 4 colchoneros al Mundial este verano, ¿no? A ver si hay suerte. Así que nada, el próximo partido en Getafe el fin de semana, vuelve la Liga, gracias a Dios, porque estas 2 semanas se hacen largas y por lo menos pues podremos discutir de nuestro libro, ¿no? Y examinar el partido y ver lo que ha pasado y esperemos que con una victoria bajo el brazo y 3 puntitos más. Así que amigos, feliz semana lo que queda y que haya suerte contra el Getafe. Buen día, Forza Atleti.